que circuló hace unos días de un chavalo que le grita desde un segundo piso a uno de estos muchachos de Morena o señores de Morena que promueven al partido en los barrios, que en esa casa no había de Morena porque ahí sí habían acabado la primaria. Si el discurso de esos opositores a Morena, la Cuarta Transformación, de esos que se dicen no seguidores de Andrés Manuel López Obrador, es que ellos no son ignorantes. ¿Cómo es que carambas los, entre comillas, ignorantes, pues no se tragan el cuento del peligro del comunismo? Hasta ellos mismos se contradicen pues en sus versiones, en sus discursos, Sofía. Me parece que en este tema hay un par de cosas que anotar, ¿no? Lo primero es que todo lo que tiene que ver con el comunismo, el supuesto socialismo que estamos instaurando en México, que pues obviamente es risible porque nada de eso se parece, pero hay una cuestión en el imaginario común de todos y todas que ha permeado desde hace ya muchos años, y es un temor al comunismo y al socialismo, ¿no? O esta categoría que es algo negativo. A partir de esto se utiliza como ya mencionaba Manuel, una cuestión de miedo, ¿no? Es que nos están haciendo esto, nos están queriendo llevar al comunismo. A pesar de que no haya una explicación de qué es el comunismo, qué es el socialismo, lo que se utiliza es el miedo porque hay un estigma ya alrededor de este tipo de cosas, independientemente de si las personas saben lo que significa o lo que no. Pero lo que se utiliza pues, es generar miedo, hacerle creer a la gente que es una cuestión de hambruna, una cuestión de, de desabasto, como lo que pasó en Venezuela, cosas así, ejemplos que fueron mediáticos, que golpearon por ser negativos para el beneficio de las personas. Y así es como se anula cualquier tipo de debate sobre posicionamientos políticos, ¿no? Utilizar el estigma del comunismo y del socialismo anula completamente la posibilidad de intercambio de ideas políticas y de posicionamientos políticos entre diferentes fuerzas políticas, ¿no? Esto, o sea, agrava en muy amplia medida el debate que podemos hacer en la conversación pública, y lo único que hace es, para quien lo emite, es pues decir, esos de allá quieren instalar el comunismo, ¿no? Lo están instalando, ¿no? No sabemos qué es el comunismo, no nos interesa saber el comunismo, pero lo asociamos con cuestiones muy negativas que hemos visto, por ejemplo, en la prensa internacional, que tiene que ver con lo que relacionamos con la hambruna, el desabasto, el bloqueo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto se utiliza de argumento para posicionarse, ¿no? En mi opinión, acusar de comunismo, acusar de socialismo, más allá de ayudarnos a generar un debate o hacer una crítica, anula cualquier tipo de debate, ¿no? Lo impide, no los pone a los que son acusados en una posición de malos, de personas viles, ¿no? Y pues esto no nos permite realmente tener diferencias, ¿no? Conversar sobre lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y esto es algo que ha utilizado muchísimo la derecha, el PRI, PAN y el PRD, el Movimiento Ciudadano también, en el Senado, ¿no? Así, de esta forma, anulan una y otra vez el debate que debería de haber, o al menos en las cámaras altas y la Cámara Baja, o sea, con la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde más debería de haber debate público sobre diferentes posicionamientos políticos, pues lo anulan con este tipo de categorías, con este tipo de acusaciones, que al final ni siquiera dan elementos suficientes para decir, oigan, ellos están haciendo comunismo por esto, y esto está mal por esto y esto y esto. No, no hay nada de eso, porque no hay sustento, no hay ningún tipo de acompañamiento de estas acusaciones, sino simplemente utilizar el temor, utilizar un estigma que hay y querer atacar de esta forma, ¿no? Como si fuera suficiente para generar el debate público, ¿no? Y lo que refieres específicamente también sobre las acusaciones que le hacen, perdón, los comentarios clasistas que le han hecho a brigadistas de Morena, o los que muchas veces vemos por parte de los opinólogos, los comentócratas de la derecha en redes sociales o en espacios de difusión, pues delata también mucho cómo es que se impide el debate con no solamente acusar de comunismo o de socialismo, sino también de acusar con estigmas o con categorías clasistas, machistas, racistas, ¿no? Y que al final lo único que hay que querer desprestigiar a la persona y no debatir las ideas, los posicionamientos, las cosas que realmente deberían de estar en la conversación pública, ¿no?
Así es, Manuel. Sí, estaba recordando ahorita a lo que dice mi colega, algo muy importante. Recordemos a Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, en algún momento, presidente del PRI, dijo, Morena, López Obrador, es comunista, ¿no? Alimentando de nueva etapa, es socialista, quiere llevarnos a un México socialista. Bueno, creo que todos estaremos de acuerdo que el mejor presidente de México que ha dado el PRI, en ese momento el partido, el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, fue Lázaro Cárdenas del Río. Y todo el sexenio, hay que recordar que Lazarito Cárdenas inaugura el modelo presidencialista, es decir, cada 6 años. El mejor presidente de México que ha dado el PRI ha sido Lázaro Cárdenas, y todo su sexenio, todas sus políticas públicas, su forma de gobernar fue a través de un modelo socialista, desde la expropiación petrolera hasta la creación del Politécnico Nacional, a través de la creación del Consejo Campesino, es decir, todas las maniobras que hizo Lázaro Cárdenas fueron de una tendencia socialista. Y ahora resulta que el partido que en estos momentos se encuentra, sinceramente, de una forma muy triste, lo que haga el PRI o el PAN en estos momentos resulta irrelevante. Yo le he dicho, el antagonista ya no es el PRIAN, es el INE. Hay que contrarrestar y conocer cómo evitar el fraude electoral. Ahora resulta que los líderes que acusan de socialista a López Obrador desconocen su propia historia partidista. Y esto, pues te digo, choca ideológicamente con la alianza del PRI y el PAN. Entonces te das cuenta que nunca los unió la ideología, las convicciones, no es nada de eso. Quieren quitarle la mayoría a Morena en el Congreso. Y lo dijo el propio Claudio X González en un audio que le filtraron. Dijo, hay que controlar el presupuesto. Lo que quieren es el presupuesto. De esa forma, si no hay presupuesto, no se va a poder financiar el Tren Maya, no se va a poder financiar el aeropuerto Felipe Ángeles, no se va a poder financiar la refinería de Dos Bocas, que tienen mucha rabia con nuestra refinería. Vicente, imagínate, yo siendo tabasqueño, quieren quitarnos la refinería. Digo, ¿votaría por el PRI o el PAN? Por supuesto que no. Esto va a incentivar de una forma tremenda a la región, una derrama económica impresionante. Tabasco es el estado petrolero que produce, si no me equivoco, el 35% del petróleo a nivel nacional. Es evidente que necesitábamos una refinería. Entonces, eso es lo que necesitan ellos, presupuesto, eso es lo que quieren controlar. Vaya, tú vas a ver bajo qué condiciones quieren controlar tanto dinero. Decisiones, intenciones bonitas, yo sinceramente no lo creo, y menos con el historial que tienen en estos momentos. Entonces, alimentar esas narrativas sinceramente es triste porque demuestra que no hay una competencia, que no hay una sed en muchos ciudadanos para querer informarse más. Claro, hablándote de los medios tradicionales. Toda la audiencia de la que en su época fue Televisa la acostumbraron a ser un ciudadano que no quería mediatizarse, que no quería informarse, y eso es una mediocridad política. ¿Por qué? Porque desde luego que le sirve más al PRI, al PAN, un ciudadano desinformado que se crea las narrativas de comunismo y socialismo, que un partido y un ciudadano informado, como los que ven sin censura, y los espacios alternativos digitales, para votar el día de la elección. Entonces, entre más alimenten esa narrativa, ellos esperan que más les crean. Pero como se dieron cuenta de que simplemente no levantan, es decir, PRI, PAN y PRD hacen, si no me equivoco en las últimas encuestas que vi, un 36 o un 38% para el Congreso. Morena hace 44% solito, sin meter al PT y sin meter al Verde. Es obvio que están desesperados. Entonces, que digan lo que quieran. En este punto, la gente que cree que hay un México comunista, no la vamos a convencer de que México no lo es. Entonces, claro, desgraciadamente se ha extrapolarizado tanto. Ni modo, hay que llegar así al día de la elección y votar, votar y votar, porque la forma en la que van a buscar cometer el fraude electoral será a través del algoritmo. El voto masivo garantiza y contrarresta ese fraude. Y ojo, hoy en mi página de Facebook compartí un video que me hicieron llegar, y es que los bolígrafos que otorga el Instituto Nacional Electoral se borran. Uno le pone fuego y se borra. Entonces, el consejo es llevar plumón negro, plumón permanente el día de la elección y tachar la boleta. Nada que venga del INE en estos momentos es bueno, prácticamente. Mira, yo no sé si sea de tal magnitud porque tengo diferentes versiones acerca de ese video en particular, querido Manuel, pero